Saludos jóvenes, bienvenidos a la materia de manejo de software para microcomputadoras. Para embarcarnos en esta travesía de aprendizaje, iniciaremos por conocer los conceptos generales. Para ello, ¿qué es la computadora? Podemos decir de que la computadora es una máquina que acepta información digitalizada a través de distintas fuentes. Estas fuentes, en su momento, las conoceremos como dispositivos de entrada y las mencionaremos y detallaremos luego. Por ahora, estos dispositivos de entrada permiten que la información digitalizada entre a la computadora y pueda ser almacenada, procesada y posterior pueda generar salidas que nos ayudan a solventar un problema o nos faciliten la realización de una tarea. Es por ello que se dice que la computadora es una herramienta para facilitarnos la vida, para convertir lo complicado en algo más simple. Es decir, que yo podría estar digitando un documento, guardarlo y compartirlo con muchas personas alrededor del mundo. Estas personas incluso podrían estar digitando de manera colaborativa este mismo documento, cada quien en su propia computadora. O bien, podría pasar de realizar una simple suma a gestionar las finanzas de una empresa. O podría mandar un mensaje a uno de mis familiares que esté en otro país, ya sea por un correo electrónico o por una red social. Es por ello que la computadora como herramienta a través del tiempo ha ido mutando y ahora a la computadora no se le conoce como a la simple PC de escritorio como siempre se le ha denominado, sino que también ahora podría denominársele computadora a una tablet, a una laptop, a una consola de videojuegos o a un smartphone, que es un dispositivo que utilizamos en el día a día. La computadora tiene ciertas tareas en específico que pueden categorizarse. Esas tareas son el aceptar datos, el almacenaje de los datos, el procesamiento de los mismos y por último la generación de las salidas. En la aceptación de los datos, ellos pueden ser de cualquier tipo. Podrían ser números, podrían ser letras, podrían ser imágenes, podrían ser audios, podrían ser videos. Incluso podría ser un lenguaje que la computadora entienda, es decir, un lenguaje de programación. Estos datos que son ingresados pueden ser luego almacenados, ya sea para un procesamiento inmediato o bien almacenados para luego ser consultados tal cual. Este almacenaje, dependiendo los datos para qué quieran almacenarse, así será el dispositivo que los almacene. Si es para un procesamiento inmediato, probablemente el dispositivo que los almacene será la RAM o memorias caché, dispositivos que se verán en su momento. O bien, si es un almacenaje para una consulta futura, es decir, que si quiero un almacenaje un poco más prolongado, probablemente el dispositivo que guarde estos datos sea el disco duro. En el procesamiento de datos se apoya de los que ya tiene almacenados, o bien puede procesar los que en el momento se estén ingresando. Luego del procesamiento se generan salidas y las salidas pueden ser muy variadas. Puede ser un gráfico, puede ser una imagen, puede ser una página web, puede ser cualquier tipo de salida que, cuando los datos están relacionados entre sí, se les denomina información y es algo que a mí me es útil para la solución de un problema o para la facilitación de la realización de una tarea. Los componentes de la computadora, como se les denomina, son subsistemas que existen en la computadora, que son el hardware y el software. Estos subsistemas, donde el primero, el hardware, son los elementos que son tangibles de la computadora, es decir, que podemos tocarlos. De estos elementos tangibles podemos decir que hay dos categorías, que son los que son medulares, o es decir, indispensables, que sin ellos la computadora no puede funcionar, y están los que son secundarios, es decir, opcionales. Estos elementos indispensables y secundarios los veremos a más detalle en un modelo 3D interactivo. Y bien, como mencionábamos, el hardware es la parte tangible de la computadora. Vamos a listar sus partes. Primero, tenemos lo que es el gabinete o case, o como algunas personas erróneamente le llaman CPU. Pero veremos que el CPU es algo más interno y más vital para la computadora. En cambio, el gabinete es lo que envuelve a todos los elementos de hardware, que son los que permiten el funcionamiento de la computadora. Y dentro de los elementos de hardware vitales para la computadora tenemos la placa madre. La placa madre, o también conocida como motherboard, o a veces acortada como MOBO,
Se le conoce como vital porque es a ella a la que van conectados los demás componentes de hardware. Y a través de buses internos y externos establece un sistema de comunicación que los coordina. De estos componentes conectados a la placa madre tenemos lo que es el módulo de RAM o módulo para memoria RAM, que simplemente es donde las memorias RAM van ensambladas. Tenemos el módulo de expansión, que como su nombre lo indica, es para expandir las características de la computadora. Es decir, de que acá yo podría ensamblarle una tarjeta de video, una tarjeta de audio, y esto expandiría las características porque en teoría las que estaría poniendo serían mejores que las características que ya posee la computadora. Tenemos también lo que es un puerto IDE, que lo que sirve es como interfaz para dispositivos de almacenaje como disco duro o para lectores de discos ópticos o en su momento, es decir, hace algunos años, disqueteras que eran muy usadas. Y para un fin bastante similar, el puerto SATA. Similar porque siempre funciona para conectar esos dispositivos, pero a una tasa de transferencia más alta de datos. También podría conectarse lectores de memoria SD o micro SD. Tenemos también lo que permite de que la configuración de la BIOS permanezca activa a pesar de que la computadora se apague o que haya una interrupción en la electricidad, la batería, ¿verdad? Y en esta computadora o en cualquier computadora existen dos chips vitales para el funcionamiento. De estos chips, el primero, este de acá, el Southbridge, que lo que se ve acá a simple vista es lo que se le denomina como disipador, pero abajo de él está un chip. Y la función de este Southbridge es coordinar el flujo de datos entre el procesador y los periféricos de la computadora. El otro chip importante es el Northbridge, que muy similar al anterior, lo que hace es coordinar el flujo de datos, pero esta vez entre el procesador, la memoria y la tarjeta de video. Atrás de nuestro case tenemos algunos puertos en algo denominado como puertos traseros, donde está el puerto VGA, puerto USB 3.0, 2.0, puerto Ethernet y jack de audio. Donde el primero, el VGA, es donde normalmente nosotros conectamos el monitor o un proyector. Que, bueno, el monitor obviamente tendrá que ser compatible con puertos VGA. El puerto USB 3.0, que se caracteriza por el color azul, a diferencia del otro USB de acá, blanquito, que es 2.0, son sus diferencias en la tasa de transferencia de datos, donde, claro, el del número más alto en la versión o revisión es el más reciente. Y el puerto Ethernet, que lo que hace es darnos una conexión a internet a la computadora. Y los jacks de sonido de entrada y salida. Tenemos para la salida que conectaríamos las bocinas acá, o como entrada de sonido el micrófono. Otro dispositivo muy importante en la computadora sería el microprocesador, o en este caso ya estaría bien denominarlo como CPU, o más bien sería el dispositivo que es correcto denominarlo como CPU, que significa unidad de procesamiento central, que es el que realiza los cálculos de todas las tareas que nosotros realizamos en la computadora. Y lo que va ensamblado en los módulos de memoria RAM, pues bueno, las tarjetas de memoria RAM, que su acrónimo viene de memoria de acceso aleatorio, que significa que podemos acceder a cualquier archivo en cualquier momento. Y es el procesador el que se apoya en estas tarjetas para realizar sus cálculos. También la memoria RAM se le llama memoria volátil porque estos datos almacenados al apagar la computadora o cuando hay un corte de energía, estos datos desaparecen, no quedan persistidos por un periodo más largo de tiempo. También decir de que la memoria RAM entra en un grupo que se le denomina como memoria principal, pero también hay otro grupo denominado como memoria secundaria. En la memoria secundaria hay algunos dispositivos como esos de acá, que sería el disco duro o HDD, Hard Disk Drive, que funciona para almacenar datos y leer datos, pero con un sistema mecánico magnético. A diferencia de él, tenemos otro dispositivo más moderno, que es el SSD, o Solid State Drive, o dispositivo en estado sólido, que su mecanismo no es mecánico magnético, sino que su mecanismo es digital. Por tanto, la lectura
y el almacenaje de los datos es más rápido. Luego, más bien, tenemos lo que les da energía a estos dispositivos. Y el nombre será muy obvio, fuente de poder, que es al que iría conectado la placa madre, el disco duro, el lector de discos, y vendrá la fuente y los energizará. Permitirá que funcionen. Tenemos lo que son los dispositivos de entrada, que es la forma con la que nosotros le enviamos los datos digitalizados a la computadora. Como ejemplos muy claros, acá tenemos el teclado, el mouse, otro podría ser el escáner o una tableta digitalizadora de dibujos. Y con una tarea muy similar, pero podríamos decir que es lo opuesto, ya que sería para la parte del despliegue de los resultados de la computadora, tenemos los dispositivos de salida, donde aquí el ejemplo común sería el monitor, otro podría ser el proyector o una impresora. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.